Yo creo que primero debemos persistir en la democracia y en las expresiones democráticas como la protesta. O sea, la gente puede protestar. Vamos con eso, Sí. justamente, porque quisiéramos, hay una foto, vamos a Sí, poner algunas tenemos fotos así fotos, como para ir videos. entrando Ujú. a los recursos de visuales que tenemos también, que hemos preparado, porque en realidad, por ejemplo, acá está esa convocatoria. Y este es un poco de lo que pasó ayer, porque no sé si esto lo han puesto algunos canales, pero Ese es lo que se vivió ayer. esa es la agresión a los policías, ¿no? Exacto, sí. Eso, o sea, Sí. creo que esta era la idea, ¿no? La idea era que lleguen a este punto los manifestantes Eso es lo que buscaban. De todas maneras, a la marcha fue gente de todo. Habían diferentes organizaciones, partidos políticos, estaba la SUTEP, estaba el partido de Verónica Mendoza. O sea, había incluso movimientos cristianos, o sea, realmente había de todo, ¿no? Había de todo en esta marcha. Ya, pero mira, vamos a leer eso, María. A ver. Dice, la nueva convocatoria a un paro y marcha nacional programada para este miércoles 15 ha sido impulsada por diversas organizaciones de la sociedad civil. La medida se mantiene en pie a pesar, ¿no?, de la reciente vacancia. Es decir, creo que esto lo habían convocado desde antes, ¿no? Habían convocado la marcha. Claro. La República, como buen resonador ideológico de cierto sector, lo que ha hecho es hacer propaganda. Ayer también vi algunas noticias de parte de la República, porque siempre la reviso para ver cómo ellos juegan en pared con ciertos intereses. Y lo que a mí me daba la impresión, ¿no?, es una impresión personal en este caso, que decía, vamos a marchar, ya. Tenemos un disfraz de pretexto, es decir, si ya hubo vacancias, si hay nueva alternativa, es decir, es lo que hay, según la estructura y el sistema que tenemos democrático, ¿no?, institucional, ya es lo que hay. Pero hay un cierto sector que quiso repetir un copy-paste del 2020 Uh-huh. y agarrar y decir, ya, entonces acá aprovechamos que nosotros que no tenemos representatividad en el Congreso, nosotros queremos ser presidente. Entonces anunciaron, creo, a Susel Paredes, a Ford Pablo, entre la lista de posibles candidatos a la presidencia del Congreso, exacto, y por ende a la presidencia de la República. Y entonces yo digo, claro, hay una intención buena, pero hasta qué punto la gente se ha comprado el discurso de la intención buena para salir y soterrar las verdaderas intenciones de cierto sector que a la larga busca la violencia. Es decir, y he estado leyendo algunos tweets tanto de Flor Pablo, después de Ruth Luque, de Sigrid Bazán, todos esos tweets los estaba leyendo, todos azuzando, porque es la palabra azuzar. Y busquen en el diccionario lo que significa azuzar, por favor, ¿ya? Y creo que esa es la palabra exacta, azuzar. Han estado azuzando a las personas y han provocado que salgan con una indignación, digamos, fidedigna, causal, ¿cómo se puede decir? Entendible, ¿no?, comprensible, pero que a la larga sabían que van a entrar otros sectores violentistas o infiltrados, que ellos le llaman, y se lavan la mano. No. Pero La estrategia es esta. Ya te digo, ¿hasta qué punto comprensible si no has esperado qué acciones tiene? No, te digo por las personas, digo, ¿no?, como dice María, que han ido, o sea, buenamente y se han sumado por lo que ven en las noticias, porque si en las noticias ven, va a haber una marcha y tú estás indignado por alguna cosa que no te gusta en el gobierno, que ya sabes que está mal, tú sales, pues, no, o sea, como medio inocente, medio cándido, claro, sales. Pacíficamente. Exacto, entonces Sí. yo me estoy refiriendo justo a esas personas. Claro, eso está bien. Es que hubo gente... Pero los que convocan, ¿cuál es su intención? Esa es la gran pregunta. Es que atrás está ciertos poderes políticos que buscaron desvirtuar esta marcha, que desde el inicio fue contra la inseguridad ciudadana y todo lo que hemos estado viviendo en el país en cuanto a la corrupción y por qué esto no mejoró, ¿no? Porque empeoró, porque de hecho el crimen organizado está muy metido incluso con el gobierno. Entonces, por ejemplo, pareciera, ¿no? Pareciera, aunque uno tiene que hablar en su posición, porque no tenemos pruebas de que esté. Pero ¿no? hemos tenido, por ejemplo, el caso de Caliwarma, a este señor que desvivieron, ¿no? También este caso de presunta red de prostitución en el Congreso. Y ahora, y por eso yo les comentaba, Susel Paredes, ¿no? Algunos, no fueron todos, porque creo que no podemos generalizar, que toda la gente que fue a la marcha, caviar, zurdo, no, o sea, había gente que sí
quería protestar, estaban indignados, gente que no buscaba la violencia, pero también habían sus infiltrados. Entonces, nos van a proponer a Susel Paredes, una mujer que ha estado implicada, su pareja estaba metida en el caso Caliwarma, ¿no? Que Susel Paredes tuvo un asesor violador con sentencia a cadena perpetua por abusar de menores de edad. O sea, tú lo que quieres decir que no son santos y se pintan con una santidad y se proponen como presidente. Exacto, y además, y mencioné esta presunta red de prostitución en el Congreso. Qué coincidencia que Susel Paredes propone legalizar la prostitución también, ¿no? Que va contra, obviamente, no solamente el orden social, la moral, sino también quitando la obligatoriedad de pruebas VIH. O sea, una cosa que increíble, ¿no? Entonces, esta gente, tanto se contradicen a sí mismos. Ya, pero miren, Claro, miren, igual lo que le decía, la República. Que se vayan todos, era el hashtag 15 de octubre, cacerolazo nacional, era algo convocado y varias provincias también hubieron marchas, ¿no? Marcharon, porque, como digo, la indignación, creo que todos estamos indignados, en eso no está... No, la seguridad ciudadana estaba desbordada, ¿no? Claro, ahora, ¿qué pasa? Ahí hay dos reflexiones, ¿no? O sea, es el momento, sabemos, mejor dicho, ¿a quién le hacemos el favor? Es como que en el 2020, regresando un poquito, como les digo, es un copy-paste. Los chicos salieron, ¿no? Los jóvenes sí, que Merino no me representa, que no es posible, etcétera. Y le hacían el juego indirecto a Vizcarra, recuerdo, mi presi y toda la cosa, ¿no? ¿Cómo es posible que lo hayan sacado? Pero luego todos esos chicos se arrepintieron. Claro, se arrepintieron y estaban con la cabeza cual avestruz, arrepentidos de su acción. Porque ¿no? nosotros tenemos que a partir de ahí decir, creo que la pregunta que siempre tiene que haber es quién está detrás o qué está detrás. Entonces, cuando te dice esto de la República, cuando te dice cualquier medio de difusión que asusa, digamos, a las masas o que busca maximizar o ser una caja de resonancia ideológica a través de la indignación que puede haber, entonces te convencen de que una piedra contribuye. O sea, te convencen de que pegarle al policía va a generar un cambio. Te convencen que agarrar y insultar, porque ahí hay videos que se han filtrado también donde van con una crueldad hacia el policía, con groserías, con mentadas de madre, mátenlo, decía, o sea, una serie de improperios y de mala leche, mala hazaña, de una cosa que yo cuando lo he estado revisando me indigna y de verdad que digo, ¿cómo? Entonces voy. ¿Quién convocó? Estamos fallando en la formación de peruanos porque la violencia jamás va a generar nada bueno, ¿no? Está demostrado científicamente que la violencia no trae nada bueno. Y ahí esto me lleva a mí a una reflexión de que estamos en una batalla cultural, pero todo el tiempo nos vamos a estar enfrentando, ¿no? Escuchaba a un filósofo peruano y decía, ¿en qué momento esto se convierte en una danza? ¿En qué momento construimos? O sea, siempre vamos a estar, hay gente que está siempre en contra. Siempre estoy en contra, esto no me gusta, entonces lo rompo, lo chanco, lo destruyo, cual la misma ideología que dejó Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento construimos? Esa es la pregunta que ¿En quedaría, qué momento tendemos puentes? ¿En qué momento encontramos lo que nos une y no lo que nos divide? Bueno, te aseguro que no va a ser con piedras, vamos a estar ni con rompiendo. palos, ni con... ¿Cómo se llama esto? Machetes. No, esto que le echaban... No, el fuego artificial. Lo que hubo ayer, los fuegos artificiales. Yo creo que la gente también, este es un cúmulo ya de indignación, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí dice, y Julia, por eso te digo, ahí ha habido gente que sí, pues, se ha plegado pensando, pero no se pregunta quién está detrás o qué intereses van detrás de esta indignación que provoca justamente la violencia a propósito. O sea, yo estoy convencido de que la violencia la provocan a propósito y después se la dan la mano y dicen, no, es que han habido infiltrados. No, señor. Ustedes saben, es más, yo me atrevería a decir, también vamos a decirlo en condicional, que juegan en pared, ¿no? Que probablemente jueguen en pared estos supuestos infiltrados con la gente que convoca para que después decir, mira, ¿sabes qué? Los policías. Es indignante cuando uno lee los posts de estas personas, sobre todo congresistas, que deberían ser imparciales hasta cierto punto, porque digo, tanto odian al policía, que dicen, el policía ha tenido la culpa de 14 heridos. Y no han visto los videos. Creo que podemos volver a pasar los videos. Tenemos 3 videos ahí. Acá ya estamos con nuestro invitado, como para que entre nuestro invitado. A ver, vamos a... De hecho, la persona que falleció lamentablemente, hay un video donde se ve que quien le dispara es un civil, ¿no? Ahora algunos dicen,
Pero al toque alguien dijo, es el grupo Terna. Pero qué raro, o sea, si no lo... Ahora le podemos Eso es de preguntar a Philip José Luis, Butters, han eso no. desmentido todo eso. Ajá. ¿Doy acceso? ¿Listo? Podemos, ya está Ya, conectado. sí, José Luis ya está con nosotros. Sí, aquí vamos a ver a ver José cómo Luis Gil hacemos. Becerra. No sé si nos está escuchando. Vamos a... Vamos a... Bueno, primero hay que lamentar el fallecimiento de un joven que ha estado en alguna parte de la marcha, ¿no? Y esperamos que la investigación policial y del Ministerio Público arriben a concluir Pongo el video. para establecer realmente quién es el responsable de una muerte así. Había cuenta que la Policía Nacional ya había hecho, había tomado todas las medidas de seguridad para que por lo menos el personal de UCE, que son los uniformados, los que están ahí en la primera línea, no usen ni perdigones ni armas de fuego, ¿no? Solamente otro tipo de armamento, pero que no sean letales, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es que hay que comprender que hoy lo que hemos visto no es una simple marcha con algunos infiltrados. O sea, eso no es así. Ahora ha cambiado absolutamente. Y ha cambiado porque los actores en esta nueva ola de violencia han sido más actores, han venido con nuevas estrategias, pero además han logrado, después de mucho tiempo, después de más de 3, casi 4 años, han logrado convencer a punta de medios digitales, a punta del internet, ¿no? De convencer a un grupo de jóvenes para ir a estas marchas. Ha ayudado a esto, por supuesto, la situación de violencia, la situación de la criminalidad, ha contribuido. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día tenemos un caballo de Troya. Un caballo de Troya en el que a esta reunión pacífica, legítima, con reclamos justos de la población, en la que participan estudiantes, profesores, participan profesionales, etcétera, incluso esta gente, artistas y todo lo demás, se suben a este tipo de marchas, de acciones legítimas de la población, para poder llevar su caballo de Troya y poder generar, uno, un muerto, y segundo lugar, bajarse el gobierno. No importa quién esté en Palacio de Gobierno o quién esté como siempre van a estar disgustados ellos. Eso es irrelevante. Lo importante es que caiga el gobierno, porque este grupo de personas que ha entrado necesita que caiga el gobierno para hacerse cargo del gobierno. O sea, no les interesa la democracia porque no están apostando por las elecciones libres, sino están apostando por tomar el control, por tomar el poder a cualquier precio, como el que acabamos de ver. Entonces, este caballo de Troya, que tiene una cabeza bonita, porque la cabeza bonita es la cara bonita de la gente generalmente progresista, ¿no? La conocida como caviar, ¿no? El resto son los ciudadanos, los que han ido buenamente, y las piernas, los músculos han sido estos grupos violentos, que fíjense, un dato interesante, ¿no? Que hasta las 6 de la tarde habrían sido más o menos 4.500 personas las que participaban en la marcha en el centro de Lima, pero después de las 6:30 que comenzaron los actos de violencia no eran más de 500. ¿No? Con eso ya tenemos claro de que la marcha terminó en determinado momento. Culminó su objetivo de marchar, de protestar, y luego viene la segunda parte, que es la parte violenta, cuando ya este caballo de Troya ha hecho su trabajo. Y una cosa más que anotar. Por las características de esta marcha, por las características previas y las que sucedieron luego, podemos decir de que ha habido organización, planificación, logística, formación y entrenamiento militar de carácter castrense para poder hacer todo el movimiento que han realizado, ¿no es cierto? Mucha logística y personas detrás de esta marcha. Entonces, esto es bastante grave.
la policía ya tiene conocimiento, los órganos de inteligencia también, y nosotros tenemos que estar seguros de que son bienvenidas las marchas pacíficas. Lo que no es bienvenido es esta gente que utiliza las marchas pacíficas para meterse dentro como un caballo de Troya y lograr lo que hemos visto el día de ayer, ¿no? O sea, coincidimos entonces en nuestra hipótesis de que los que los que organizan organizan la marcha tienen más un allá plan de más la allá marcha pacífica, sino que sino juegan que probablemente el probablemente pared con la gente que finalmente es violenta. No sé qué No tanto sé la policía pueda demostrar eso, pero pero pareciera que pareciera es... Hay como un modelo. suficiente material para poder demostrar eso. La presencia misma de los grupos en este lugar, ¿no? Revelan han revelado que hay, por ejemplo, grupos ligados a Sendero Luminoso, como por ejemplo con el Movadef. El Movadef tiene organismos generados, como los grupos universitarios, por ejemplo, de la San Marcos específicamente hay un grupo, un organismo generado, que tienen la dirección de ese grupo, y todos ellos son del Movadef. Gente de la antigua MRTA, hoy día con las banderas del ML19, ¿no? Con esa bandera negra con rojo, es la gente antigua del MRTA que ha creado esta organización, ¿no? Y que además los llamados jóvenes de la generación Z han colgado sus astas con la bandera roja y negra arriba del ML19 con sus antiguos actores que son del MRTA, y abajo la bandera con su calavera y todo lo demás. O sea, no hay ninguna duda que son los grupos, los que yo llamo la izquierda radical, los ex MRTA, los ex Senderos Luminosos, ¿no es cierto?, que hoy están disfrazados de políticos, los que han estado en esta marcha. Muchos no se dan cuenta, no tienen por qué darse cuenta, pero deberían percibir de que esta gente ya viene con una formación, ya viene con una preparación, y además aplican en las calles, ¿no? Métodos militares, ¿no? No sé si recuerdan ustedes ayer las tomas aéreas sobre la manera como los que tenían las bombardas estas que disparaban en serie, en ráfaga, si ustedes lo vuelven a ver, ahora con esta visión que les estoy dando, van a ver que tienen dos atacantes, o sea, un atacante en cada lado, gente de resguardo, de apoyo al costado, y que tenían una metodología para entrar y salir. Esta metodología para entrar y salir, atacar y salir, es la metodología de guerra de guerrillas, que puede ser aplicada a la lucha social, a la lucha política, claro que puede ser aplicada para estas marchas, ¿no? Entonces, o sea, hay gente detrás que capacita, digamos. No son antojadizas, tienen sustento técnico y sustento documental, ¿no? José Luis, ¿cuáles serían las principales medidas que debemos tomar en esta situación, ¿no? ¿Qué harías tú, digamos, si fueras presidente? ¿Cuáles son las principales medidas para poder llegar a unas elecciones tranquilas, pacíficas? Y una segunda pregunta es, ¿cuál es la situación real de la Policía Nacional en estos momentos? Bueno, primero comencemos con la policía, han habido 80 personas, 80 miembros de la Policía Nacional heridos, ¿no? Hemos pasado incluso por redes sociales, algunos que han sido salvajemente atacados con estas bombardas, ¿no? Que hay una periodista o pseudo periodista abogada que dice que las bombas Molotov pues son inofensivas, ¿no? Hemos visto cómo preparan las bombas Molotov. Rosa María Palacios, ¿no? Que son las bombas Molotov, las bombardas, unas bombardas pues, que se usan en las fiestas, pero hay una imagen en la que le cae en la cara al policía y él está ahora perdiendo la vista en el hospital. Entonces, este es un poco el balance de lo que ha habido, el ataque que han sufrido los miembros de la policía. Y, bueno, ¿qué es lo que toca hacer? Yo creo que primero debemos persistir en la democracia y en las expresiones democráticas como la protesta. O sea, la gente puede protestar, la gente tiene derecho a salir a las calles y gritar y decir. Yo mismo lo he hecho, yo mismo he promovido cuando estuvo Pedro Castillo. Cuando teníamos Reacción a Perú, pues con una serie de personajes, Lucas Gersi, hemos salido y hemos armado las marchas, hemos llevado miles de personas, hemos llevado a las marchas, siempre pacíficas, por supuesto.
¿no? Entonces, ¿tenemos experiencia en marchas? Por supuesto que sí. Y hemos llevado a nivel nacional miles de personas. Entonces, creo que esa expresión popular, la calle tiene que expresarse, es legítima, ¿no? Es constitucional además. Y lo que tiene que hacer es la policía, el Estado, tiene que fortalecer la actividad de inteligencia de la policía para que llegue con anterioridad, ¿no? A poder poner freno a estos violentistas, a encarcelar a quienes estén tratando de atentar contra el Estado democrático en el Perú, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. O sea, yo no digo que las marchas deban cortarse, yo no creo que la policía deba sustraerse de este acto de proteger a las marchas, ¿no? Sino por el contrario, debemos insistir y persistir en que los mecanismos de la democracia tienen que seguirse dando para que la gente se exprese. Pero yo tengo una pregunta, señor Gil. ¿Sabe qué? Mire, lo que pasa es que, ¿qué tan difícil es que la policía saque en televisión abierta a los culpables, que analice los videos? O sea, ¿qué tanto tiempo se tiene que tomar para desenmascarar a estas personas? Bueno, a ver, tienen que tomar un tiempo porque primero son muchas cámaras, segundo lugar son muchas cámaras de diversas entidades, de la municipalidad, de los propios policías, de diversas entidades. Entonces, la reunión, el acopio de toda esta información no debe ser fácil, ¿no? Y poder verificar de que no sea hecha con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Ahora, a mí me pueden hacer un video yo disparándole a otros, y pueden hacer un video besándonos entre personas increíbles, imagínense ustedes lo que pueden hacer matando a una persona, ¿verdad? Entonces tiene que haber todo un proceso. La tecnología trae beneficios, pero también trae estas limitaciones, ¿no? Estas vallas que nos ponen por delante para poder llegar a una conclusión. Se está haciendo el trabajo, van a definir quiénes son, pero no solamente son videos, ¿ah? Hay actividades de inteligencia que se han hecho y que creo yo que prontamente van a ser puestas a disposición del público, ¿no? Identificando quiénes son los que organizan y cuál es el objetivo de ellos. No, pero ¿sabes por qué me refería, señor José Luis? Porque hay gente que a la ligera, o sea, mire, yo lo estoy entendiendo que no es a la ligera la información que uno tiene que sacar cuando uno es serio. Pero yo he visto congresistas, he visto gente, digamos, que tiene resonancia comunicacional diciendo: fue un policía vestido de civil, fue uno del grupo Terna, fue un policía asesino, etcétera. O sea, sí hay ligereza de una parte, pero necesitamos urgencia para poder desenmascarar, vuelvo a repetir, a estas personas que todo le echan la culpa a la policía, cuando la policía ha sido, creo, la principal víctima en este caso. No sé si me llega a escuchar, porque yo no estoy conectada directamente al Zoom, pero quería preguntarle... no le escucho muy bien, ¿ah? No le escucho muy bien. No sé si me llega a escuchar, disculpe, quería preguntarle si tiene algún nombre usted. Algunas personas hablaban de Gorriti. ¿Tiene algún nombre que nos pueda dar de repente de ese interés político de querer buscar un muerto en esta marcha? A ver, la experiencia anterior ha demostrado que el grupo político progresista o caviar, todo el grupo político tiene interés en desarrollar acciones para bajarse el gobierno. De hecho, lo hizo en algún momento. Hoy, por supuesto que este mismo grupo político y los demás grupos políticos tienen interés en hacerlo. En el caso del Movadef, por ejemplo, que es Sendero Luminoso sin ninguna duda, tienen mucha actividad clandestina, gente que no se conoce quiénes son los operadores, que no se sabe, porque ellos han aprendido a resguardarse. En el caso de los progresistas o llamados caviares, por ejemplo, hay cabezas que lo representan y que lo mueven, son sus operadores políticos, pero son varios. Hay gente en el Congreso, hay gente en otras entidades privadas, gente de las ONGs, ¿no? Entonces, no es que esto sea la idea de una persona y ese es un cabecilla como Aymar Guzmán. No, sino que es toda una corriente que ya saben lo que tienen que hacer. Su objetivo es traerse abajo el gobierno, no importa cuál sea el gobierno, para poder establecer otras reglas de juego en las elecciones del próximo año o tomar el control y el poder. Y entre ellos se van a turnar. Así que hay que sacarnos de la cabeza el esquema de que, claro, esto tiene una sola cabeza
y queremos saber cuál es el nombre, ¿no? No creo que estemos por ahí. Son grupos de personas que comparten una misma idea, una misma ideología, que viene haciendo desastres a nivel mundial, ¿no? Que está siendo financiada por organismos internacionales y que tienen ya avanzado mucho, han avanzado bastante, habían avanzado, pero están retrocediendo. Entonces, sería irresponsable de mi parte darle un nombre, pero sí te puedo hablar del concepto de qué es lo que está pasando, ¿no? José Luis, quería tu opinión respecto al nuevo ministro del Interior, ¿no? Una persona de inteligencia, un ex GEIN. Me parece que es oportuno y ojalá que la inteligencia crezca, ¿no? Porque es gracias a la inteligencia que se va a poder lograr realmente, como tú bien dices, capturar a todas estas bandas criminales, toda esa criminalidad internacional, ¿no? Porque ya es algo que desborda nuestras fronteras. Sí, yo creo que la decisión del presidente ha sido una decisión acertada, pero no solamente porque el general Vicente Tiburcio pertenezca al GEIN, sino qué significa el GEIN, qué significó para el Perú el GEIN. El GEIN primero fue la corriente correcta del uso de las fuerzas de seguridad para desmontar una organización criminal sin disparar un solo tiro. Quiere decir que las estrategias de inteligencia que se aplicaron preservaron la vida, lo fundamental. No existen antecedentes de desapariciones o de torturas de parte de nuestra organización. Quiere decir que el estilo profesional que se tuvo fue que fuimos muy eficaces, ¿verdad? Fuimos altamente eficaces con más de 17 operaciones de alta trascendencia que terminó por desplomar el terrorismo en el Perú, pero no hubo muertos ni heridos en estas operaciones. Lo mismo parece que es el concepto del presidente: oiga, hagamos inteligencia, no tenemos que matar gente, ni torturar, ni desaparecer gente, hagámoslo de forma inteligente. Por favor, ponga usted, señor Tiburcio, sus capacidades desde el Ministerio del Interior, y me parece una decisión acertada, ¿no? Así que él viene pues con experiencia operativa y con experiencia estratégica, porque ha sido comandante general de la Policía Nacional. Hoy día mismo el Congreso ha dicho que nos convoca, ¿no? Convoca a muchos de nosotros para ir a apoyarlos, y todos nosotros los miembros de GEIN hemos decidido apoyarlo en lo que nos pidan, ¿no? En la parte que nos corresponda, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una decisión acertada, es lo que se necesita hoy, porque cualquier estrategia que usted pueda tener para frenar el avance de la criminalidad en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto del desarrollo, en el aspecto de seguridad, en este momento tiene una punta de lanza. Y esa punta de lanza tiene que ser la inteligencia policial. Y que tenemos una, como para ir agradeciéndole también el tiempo y gracias también por la deferencia con el programa. Cuando conversábamos sobre el tema hace unos días para exponerlo aquí, ¿no? Para exponer este tema que hemos titulado El rostro invisible de la inseguridad ciudadana, Karen, recuerdo que mencionó que esta cultura que se ha formado, digamos, en el Perú, tiene una raíz, digamos, ya de los 70, de los 80, que en el terrorismo, ¿no? Esto que ahora llaman terrorismo humano viene de una idea de terror que ha sido implantada por los terroristas de esos tiempos, ¿no? Tanto por Sendero Luminoso como MRTA, ¿no? Esto que pasó con Philip Butters, por ejemplo, que casi lo revientan a pedradas, esto que pasó con Aguamarina, esto que pasó también con este intento de disparar a López Aliaga, o sea, toda esta cultura de muerte, que podríamos decir, de violencia enquistada. Karen nos comentaba que usted lo presenta. ¿Cómo lo presentabas tú, Karen? Yo lo presento a José Luis como uno del equipo, un GEIN que capturó al peor peruano, ¿no? Realmente el que sembró maldad en el corazón, confusión en la mente, y que estamos arrastrando eso, ¿no? Entonces yo de verdad tengo mucho que agradecerte porque capturaste al peor peruano, pero hay una gran secuela, ¿no? Hasta el día de hoy que estamos arrastrando. Entonces, ¿qué piensa usted de eso? Bueno, yo creo que hay una gran responsabilidad en todos los peruanos, porque después de la captura de Abimael Guzmán, disfrutamos, hicimos farra de nuestra libertad y del hecho de habernos liberado de la bestia, y no hicimos tres cosas.
no hicimos un relevo generacional, no hicimos una política de Estado contra el terrorismo y no protegimos la educación del Perú hace 36 años. No hicimos eso los peruanos, en general, nuestras generaciones. Y hoy, inclusive, muchos se llenan la boca y dicen, estos jóvenes no saben lo que ha pasado, no quieren saber del pasado. No le echemos la culpa a la juventud, a los jóvenes de hoy, que no saben. ¿Sabe por qué? Porque no hicimos una cultura de relevo generacional. Como los israelitas, por ejemplo. Los israelíes, por ejemplo. Los israelíes, todo el mundo va a la guerra. Todo el mundo va a hacer servicio militar. Y cuando hay una guerra de todo el mundo, van a Israel a enrolarse. Porque de generación en generación se les enseña a los niños israelíes a que siempre van a ser atacados. Y entonces saben quién es el enemigo y saben lo que tienen que hacer. No hicimos eso en el Perú. Hicimos farra, hicimos fiesta. Felices. Y la corrupción, pues, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, no hubo un freno para estas cosas. Entonces, y hoy le podemos decir a los jóvenes, ¿no? Sí, efectivamente, señores jóvenes, pues, de las generaciones A, B, D, C, Z, ¿no? Ustedes no tienen por qué sentirse ni avergonzados ni culpables de su pasado. Pero háganse cargo de su presente y de su futuro. Eso es lo que hay que decirles. Eso hay que enrostrarles. Hazte cargo de tu presente y de tu futuro. Estudia para que no tengas un pasado como el que yo tuve. Estudia para que sirvas al país y no destruyas al país como lo hicieron los otros. Estudia, trabaja para tener un país próspero y no el país que nos dejó Sendero Luminoso y el MRTA juntos. Entonces, en vez de atacar a la juventud, a pesar de que pueda estar equivocada, y si están equivocadas es por el error generacional que hemos cometido nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre estas cosas, sobre las generaciones. Es muy fácil echarle la culpa, es un poco el deporte nacional, ¿no? Tú eres el culpable, yo no hice nada, o sea, incluso yo habiendo hecho algo, habiendo hecho esta captura, creo que cometí la grave irresponsabilidad de no haber hecho el libro, de no haber incentivado a más generaciones, de no haber contribuido en mejorar las currículas. No hice más que lo capturé nomás. Pero retomemos, José Luis, los seminarios que estuvimos haciendo para fortalecer la libertad y la democracia, ¿no? Yo aquí les cuento que tuve la oportunidad de trabajar con José Luis y hacer unos seminarios acá en Lima y en provincias justamente para jóvenes, ¿no? Y creo que ya nos tocaría retomar este trabajo. Hay que retomarlo, sí, poco a poco. Poco a poco. Una consulta más. Tenía una pregunta sobre la pena sumatoria. O sea, ¿qué pasa con una persona? Infringe la ley y la pena no debería ser acumulativa, porque si no es como que ya lo atrapan, lo sueltan, ¿no? Ahí, bueno, también todo un tema con la fiscalía. Luego se olvida de la pena y no cumple su condena. Entonces, no debería haber una pena sumatoria, porque si no, ¿cómo se perdona? Es como que todo el tiempo me perdonen, entonces yo nunca aprendo. Todo el tiempo me dicen, ya, mira, no pasa nada, tú rompe, mata, haz lo que sea, no pasa nada, 10 años me olvido. Entonces, ¿no debería haber realmente una pena? A ver, primero yo creo que hay que comprender un poco las corrientes mundiales en todos los campos, ¿eh? En el campo ambientalista, en el campo del derecho, en el campo social, en el campo económico, en el campo de seguridad. Han cambiado muchas cosas y un gran responsable de estos cambios ha sido obviamente la corriente progresista, desde Gramsci hasta aquí, desde Gramsci hasta la década del 60, y de Gramsci llegando ahora a George Soros, quienes han imbuido a nivel mundial, han inundado a nivel mundial estos conceptos progresistas. En algún lugar se les conoce como woke, en otros lugares se lo conoce como caviar, etcétera, en la que han cambiado los conceptos. Por ejemplo, el sistema judicial en el Perú antes era un sistema judicial inquisitivo, ¿no es cierto? O sea que iban a la pena
o sea, había que sancionar, había que castigar, había que poner las cosas en su lugar, pero estas personas cambiaron los sistemas a nivel mundial, poco a poco, con largos años, por supuesto, ¿no? Y convirtieron el sistema inquisitivo en un sistema garantista. Y los peruanos, pues, como buenos seguidores de esas corrientes casi a ciegas, entonces hemos hecho que todo nuestro sistema sea un sistema garantista. No, los derechos humanos del preso, no lo podemos incomodar, ya le quitamos su libertad. Entonces, no es así. Hay que detenerlo y aumentarle las penas. No, eso no se puede hacer, porque eso es inhumano y todo lo demás. Fíjate, o sea, no quiero darte una respuesta sencilla, sino porque creo que nosotros tenemos que hacer siempre análisis de profundidad para entender los fenómenos, ¿no? Entonces, ese buenismo que proviene de estas corrientes progresistas han sido de igual forma, han tenido de iguales efectos, por ejemplo, en la policía. Durante más de 20, 30 años, la progresía ha debilitado a las fuerzas de seguridad, nos han quitado capacidad para disparar, nos han quitado, se han metido a las escuelas, han dicho que la disciplina debe ser más suave, se han metido a las cárceles, se han metido casi todos en los últimos 20 años, los jefes del INPE, casi todos han sido progres, y todos dicen, no, hay que resocializar, porque a las políticas, y bueno, entonces se relajan las fuerzas de seguridad, se relaja el sistema de justicia, se toma por asalto el sistema de justicia y tenemos este resultado. Y no solamente pasa en el Perú, pasa en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. Y sí, es que no hay libertad sin responsabilidad. Dice, somos libres, seámoslo siempre, pero si no nos hacemos responsables de nuestros actos, y más si son actos graves, entonces no somos libres realmente, ¿no? Y eso que gracias por tu respuesta, José Luis. Por favor, preguntarle qué opina de retirarnos No escucho de la bien. Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si me... ¿Perdón? Acá María tiene acá una pregunta para ti. Tu Sí. opinión sobre retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pena de muerte. Ok, Y la, sí. y yo la creo pena que de sí. muerte. Pero hay dos cosas, ¿no? O sea, tenemos que entender bien por qué razón. Creo que el sistema interamericano de derechos humanos fue creado de una forma, fue creado, ¿perdón? Fue creado en la década del 60, ¿no es cierto? Casi como resultado y para atender los temas de los derechos humanos de los que habían sido después de la Segunda Guerra Mundial, las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Pero conforme esta corriente interamericana comenzó a crecer, ¿no es cierto? La progresía también comenzó a desarrollar y encontró en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no es cierto?, una oportunidad para meter ahí sus políticas. De tal forma que hoy ha evolucionado tanto el sistema interamericano de derechos humanos que hoy tenemos más allá derechos ambientales, derechos del mar, derechos, justicia internacional, es decir, han desarrollado tanto que ya los países estamos perdiendo la soberanía. Entonces, esta enajenación del sistema interamericano de derechos humanos hace necesario que el Perú, como muchos, hagan una pausa y digan, un momentito, para esto no fue creado el sistema interamericano de derechos humanos. Porque esto se ha convertido en una plataforma ideológica y política. Ahí está el mismo propio presidente Trump, quitándole los fondos que se han utilizado para sabe Dios qué, para financiar a nivel mundial. Si bien es cierto algunos temas que tienen que ver con quitar el hambre en algunos lugares, pero no se imaginan la cantidad monstruosa de dinero que se ha utilizado para aplicar estas políticas progresistas a nivel mundial. Monstruoso, dicho sea de paso. Eso es lo primero. Lo segundo es de la pena de muerte, ¿no? Me preguntaban a mí si yo estaba a favor de la pena de muerte. Por supuesto que sí, pero con un concepto diferente al que se quiere dar. Por ejemplo, hay muchos que dicen, sí, la pena de muerte, para que sirva de ejemplo. Eso es falso. Eso no funciona. La pena de muerte no sirve y no funciona para que sirva como disuador o disuasivo, ¿no? Disuasivo para los demás. No. La pena de muerte tiene que darse para terminar con un ser irrecuperable. Una persona que viola a una niña de 3 o 4 meses de nacida,
entre dos y la descuartiza, ¿es un ser recuperable? Una persona que asesina, que le corta la cabeza a sus víctimas y sus piernas cuando está vivo, ¿es un ser recuperable? ¿Es un ser sano? No. Estas personas son irrecuperables y son dañinas para las personas que viven a su lado, ya sea en prisión o en la calle. Son tan peligrosos libres como presos. Y es inhumano tenerlos aislados, tenerlos fuera del alcance de otros seres humanos. No es humano eso. Es más humano quitarles la vida, porque no se les puede recuperar. Entonces, pero ellos no nacieron así. O sea, disculpe que disienta un poquito, porque yo digo, cuando nosotros matamos a un asesino, estamos en el mismo nivel, digamos, de la pena. Es decir, si yo lo estoy matando por asesinar... No estamos en el mismo nivel. No, definitivamente. Que si yo lo estoy matando por asesinar, estoy asesinando como que... A ver, esto es lo que yo no... Esta es una discusión una cosa bastante... Es la legítima defensa, ¿no? Es lo que es importante. Sí, a ver, es bastante discutible, yo lo sé, ¿no? Yo lo sé, yo no voy a debatir eso en este momento, no es el foro para debatirlo, solo te estoy dando mi opinión, ¿no es cierto? En la que está demostrado que no es disuasivo. La pena de muerte no es disuasiva. Por eso que no puede aplicarse de esta manera, como todo el mundo quiere meter a paredón a todo el mundo. No, y tampoco se trata de hacer sufrir a esta persona, porque es inhumano hacerlo sufrir. Pero no puede seguir viviendo, porque le va a hacer daño a otros seres humanos. Y usted ni nadie, no lo digo por usted, hablo en general, nadie los va a poder recuperar. No existe asesinos en el mundo con ese nivel de salvajismo que se hayan recuperado. Y son un peligro para la humanidad. Entonces, ahora no te digo que se haga de manera masiva. Esto es un tema muy selectivo. Hoy la ciencia criminalística y criminológica nos permite tener acusaciones mucho más certeras que hace muchos años. Hace muchos años de repente nos equivocamos. Claro, exacto, que es uno de los problemas también a la hora de discutir esto, ¿no? En materia criminalística hoy, incluso en el Perú, se puede demostrar, ¿cierto? Quién es el que cometió un delito o no. O sea, pero yo tendría ahí una pregunta. No sé si usted conoce, yo desconozco, si es que uno puede nacer, digamos, con ese gen asesino no recuperable, como usted lo llama. O se formó. Hay diversos estudios criminológicos que hablan sobre, y hay contradictorios también, que hay personas que vienen predispuestas con un gen diferente, ¿no? Que tienen ya el instinto de maldad, que nosotros le llamamos maldad, pero que tienen un instinto, digamos, depredador nato. No se sabe por qué, la ciencia no ha llegado a descubrir, pero hay mucha gente que viene de esa forma ya. Usted recuerda, hay muchos casos en el mundo donde hay niños que han asesinado a sus padres, a sus hermanos, ¿no? Que vienen con estos genes o con este componente químico dentro de él que lo convierte en un ser depredador, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. El tema da para bastante, pero no vamos a hablar de la pena de muerte. Sí, claro. Sí. Pero hay que estar abiertos a estas cosas, ¿no? Estudiar mucho el tema. Yo he sido investigador policial por años y hombre de inteligencia y he visto, no sé, de todo. Cuántos criminales han pasado por mis manos, cuántos irrecuperables todavía siguen vivos, y la verdad que esto me lleva a tener una convicción, ¿no? O sea, estas personas no pueden vivir porque son dañinos para la humanidad. José Luis, tú tienes una solicitud, veo, una amnistía para quienes han defendido a la patria, quienes han defendido, ¿no? Para policías, para personas de las Fuerzas Armadas que han defendido, ¿por qué están presos, ¿no? O sea, y también comentarte un poquito sobre, si nos puedes comentar algo sobre la legítima defensa. ¿Qué pasa si a mí me agreden y yo tengo que matar en ese momento? ¿Y qué pasa, no? O sea, ¿cómo están las leyes? ¿Al revés? ¿Qué se puede hacer al respecto? No, ya hay mejores leyes, se ha mejorado bastante, contrariamente a lo que mucha gente dice o quiere tener esta narrativa de que el Congreso dio leyes anticrimen, ¿no? Perdón, pro crimen. Eso es mentira. Se ha mejorado mucho porque cada vez
hay nuevas formas de crímenes y hay que legislar también sobre esto. O sea, combatir un sistema criminal no significa solamente hacerle vigilancia y seguirlos y capturarlos, sino que hay que mejorar las leyes, mejorar las cárceles. Es decir, hay todo un trabajo de por medio. Entonces, y yo creo que se ha mejorado mucho el tema de la defensa propia, ¿no? De la legítima defensa. Incluso hay gente que ha tenido este tipo de problemas y ha sido liberado. Pero no pasa así con la policía, por ejemplo, ni con las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay una persecución permanente a las fuerzas de seguridad, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, hay una persona de 89 años en la cárcel porque alguien dijo que en algún momento desapareció a un periodista, que nunca se encontró, que no existen más indicios, tiene 80 y tantos años y le han vuelto a abrir un proceso nuevamente cuando ya tiene casi 30 años en la cárcel. Mientras, Peter Cárdenas Schul, del MRTA, asesino convicto y confeso, ¿no es cierto?, que es el responsable de muchos secuestros y la muerte de estas personas que fueron secuestradas, ¿no?, con el MRTA, salió libre hace 6 años, ahora vive en Suiza feliz. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos sí cumplen su condena, que se las rebajaron, ¿no es cierto? Si le pusieron 25, se la rebajaron a 15, ¿no?, a 18, y ahora vive en el extranjero feliz y tuitea? Búsquenlo ustedes en el Twitter, ¿no? Peter Cárdenas Schul. Entonces, este señor es del MRTA, ha dirigido fuerzas especiales, ha hecho los peores secuestros, los peores ataques, tiene manchado, está ahogado en sangre, demostrado. Y este hombre de 86 años del ejército que está preso y nuevamente le acaban de abrir un juicio, no es una persecución eterna, no es una persecución perpetua contra la fuerza de seguridad. Entonces, de este caso, hay varios policías, militares y miembros de los comités de autodefensa. Por eso es que se crea esta ley de amnistía, porque no es justo que hayan salido tantos criminales. Ha salido Lori Berenson, por ejemplo. Lori Berenson, la criminal del MRTA. Encima le hemos pagado. Le hemos indemnizado. El mundo al revés. O sea, no puede ser. ¿Y quién nos ha llevado a este mundo al revés? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el progresismo a nivel mundial, el sistema socialista a nivel mundial, quienes tienen en su sangre, en sus manos, la sangre de 300 millones de personas que han fallecido, que han muerto, que han sido asesinados por causa del socialismo y del comunismo. O sea, ¿qué no estamos entendiendo? ¿No? ¿Qué no estamos viendo? ¿Verdad? Y entonces, esta narrativa, porque así hay que llamar a lo que hacen estas personas de esta corriente progresista, esta narrativa, quiere decir estos cuentos que crean de manera permanente, simultánea, ¿no? Por ejemplo, el caso del presidente Gerí, por ejemplo. Todo el mundo habla de que Gerí es un violador, pero nadie habla de que las pruebas que se hicieron en el cuerpo de la persona que había acusado o que había dicho que la habían violado no tiene un 0.0 milímetros de ADN del señor Gerí, más bien tenía del otro fulano que se ha fugado y está en París. Nadie habla de eso, y que ha sido un caso archivado por razones científicas. Pero han repetido tanto la violación que la gente está enervada y dice, fuera violadores, ¿no? Perú, país de violadores, presidente violador. ¿Por qué? Porque la manipulación de las masas, la manipulación de la información, la enajenación de la información para servir a determinados fines políticos es feroz, ¿no? Entonces, así tenemos que, por ejemplo, a varios políticos por años, ¿no? Por años ustedes tienen que los han perseguido, y esta creación de esta narrativa, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos la narrativa de la generación Z. 8 millones de peruanos pertenecen a la generación Z. ¿Sabes cuántos han ido ayer a la marcha? 300. Pero nos hablan de la generación Z. Claro, se arrogan el discurso, ¿no? Los jóvenes nos han convocado, dicen, ¿no? Yo le digo, pero son 8 millones de jóvenes. Ustedes pueden googlear eso. ¿Cuántos y quiénes son de la generación Z en el Perú? Ahí le van a salir los números.
Entonces, estas narrativas que nos están creando de manera permanente nos hacen creer que realmente el Perú está que se cae. Oiga, perdónenme, pero este año la economía del Perú es la mejor economía de la región. Hemos crecido más que cualquiera de los demás países. Nuestras exportaciones se han casi duplicado, ¿no es cierto? Y las agroindustrias están creciendo no solamente en dinero, sino también dando trabajo a mucha gente. ¿Por qué estamos dislocados, no? O sea, el país está yendo bien económicamente. En el tema de seguridad tenemos un grave problema de seguridad, pero en el tema del bienestar estamos tratando de mejorar. O sea, pero no estamos mal económicamente. Las condiciones de miseria no se han agudizado en el Perú, que es una de las condiciones que Lenin pone, ¿no? Para decir de que una revolución puede triunfar. Tiene que haber la agudización de la miseria de los ciudadanos. Eso no ha pasado. Y otras cosas más que habla Lenin para entender de que una sociedad se va a levantar y va a tomar el poder. Pero aquí lo quieren hacer a la mala, con narrativa. Narrativas son cuentos, no con hechos, no con evidencias, con narrativa. Entonces, eso es muy peligroso. Nosotros, por eso estamos obligados a informar bien, obligados a estudiar, a ver con hechos concretos qué es lo que está pasando con mi país, ¿no? Y como decía el propio Mao Zedong, ¿no? Solo tiene derecho a discutir quien ha investigado, decía, ¿no? Pero hoy encontramos cada gente en estos podcasts tan procaces, contando una verdad que alguien les cree, ¿no? Estos personajes altamente vomitivos para la cultura del pueblo peruano, la gente los ve. Algo nos está pasando. Nos hemos acostumbrado a este discursete hediondo, ¿no es cierto?, donde la lisura y el insulto es lo que nos hace sonreír. Imagínense ustedes, ¿no? Nos hace sonreír. Entretenimiento. Nos entretenemos y los volvemos multimillonarios. Sí, eso es lo que consumimos. Sí, pues, Bueno, para reflexionar. No digo en general Perú, pues, hablo en el Perú, ¿no? Sí, claro, imagínate. Entonces, pero no, a ver, les creemos de que Gerí es violador. Oye, hay pruebas científicas, ya está resuelto por estas razones. No, yo le aseguro que si fuera realmente eso, más allá del discurso, ya estuviera preso, o sea, ya le hubieran las pruebas, pero no hay, pues cuando no hay es porque te inventan o te acusan. Ahora, mira, imagínense, ¿no? Susana Villarán nos ha dicho que ella realmente coimió por el bien de todos nosotros, ¿no? O sea, ¿eso es cierto? Bueno, si matan a la persona que sabe la verdad y ahí te dan un mensaje, entonces... Eso también hay que tener cuidado, por ejemplo, ¿no? Ya nos comimos el cuento, discúlpame. De que ellos lo mataron. De que alguien lo mató, por supuesto. No, eso fue un suicidio. Porque no conocen de criminalística ni de ciencia. Ah, usted nos puede decir que ha sido un suicidio. Ha sido un suicidio, lo dice el propio protocolo de necropsia. Cómo han sido los cortes en el cuello, los cortes han sido de arriba hacia abajo, como corresponde a alguien derecho, a alguien diestro. Tiene todas las características de las heridas de un suicida, pero, a ver, las pieles son diferentes. Por ejemplo, si usted me hace una operación acá, a mí ni se me va a notar. Si le hace la misma operación a otra persona aquí, le sale un queloide, ¿sí o no? ¿No es cierto? Una cosa así, una bola de carne que le sale a unas personas. Igual, cuando uno hace un corte, cuando pasa el tiempo se abre, se hincha. Entonces, claro, alguien necesita que haya un asesinato. Y aquí de repente no nos puede gustar. Pero esto ha sido un suicidio. No existe técnica y científicamente, aunque a mí me convendría decir que lo han matado, ¿no? Pero no existe ni técnica ni científicamente una evidencia de que el señor haya sido asesinado. Lo que nadie dice es que se estaba divorciando de la señora vivía en los Estados Unidos, había regresado para ya finiquitar el tema, él se había quedado sin plata, la mujer lo abandonaba, el hijo también, y se iba a ir preso, absolutamente preso, y estaba absolutamente endeudado. Entonces, cualquier persona, hay quienes resisten más o menos, pero nadie ve esa parte.
Solamente Pero ¿por qué las noticias no cubren eso, así como usted lo está diciendo? Esa es la pregunta, ¿no? a ver, Usted lo ha dicho eso ha abiertamente. habido en un señal medio de abierta. comunicación que ha publicado, mira, que ha publicado el protocolo de necropsia. Muy bien, ahí tiene la foto. Sí, le digo, pero acá ustedes han cortado la parte que falta. Ah, sacaron la mitad, ¿no? O sea, sacaron y es más, lo han unido. O sea, la parte que no quieren que leamos, esa parte las han cortado y las han unido. Claro, es lo que ha tenido acceso, digamos, toda la gente, ¿no? Sí, Lo que han pues, sacado ahí. pero el protocolo de necropsia dice que ha sido, no dice es un suicidio, dice, dice por cortes irregulares, con cabeza y con cola. O sea, las heridas tienen una lectura. Todas las heridas tienen cabeza, cuerpo y cola. ¿Saben ustedes o no? ¿No? O sea, tienen cabeza, cuerpo y cola. Entonces, y eso sucede cuando es un corte voluntario, ¿no? Porque otra cosa es que otra persona me haga un corte a mí. Pero es muy interesante lo aleccionador que es la explicación de que no podemos a la ligera creernos lo que sale en los medios o el acceso a la información que algunos tienen, porque algunos, las fuentes de información, en este caso usted nos está aclarando que han sido cortadas, no todos tenemos acceso a esa información, y lo único a lo que se tiene acceso, si es manipulado, entonces, y eso nos sirve en general a todo el tema que estamos hablando, ¿no? Cómo se asusa a las masas también, o ocultando la información, transformándola en un discursillo provocador para que, bueno, pase lo que pase, ¿no? O manipulando la información, ¿no? Pero ahora que sabemos la verdad, es nuestro rol difundirla, ¿no? Así como ellos se dedican a difundir mentiras y mentiras, nosotros tendríamos que defender la verdad. Lo que yo creo es que nosotros tenemos que aprender a elegir nuestras batallas, ¿no? Esa no es una batalla que vamos a ganar, ¿no? Hablar sobre el asesinato o el homicidio o el suicidio del señor Castro, ¿no? Esto va a pasar, tarde o temprano se va a saber, se va a publicar el protocolo y ahí vamos a ver la verdad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Educar a los jóvenes, hacer docencia a través de estos medios de comunicación, ¿no? Elevar la calidad, ser más atractivos, ¿no? Atractivos en lo que vamos a enseñar, ¿no? Entonces, hay que saber elegir nuestras batallas, y por eso que yo, por ejemplo, como ustedes saben, como Karen sabe, yo me había inscrito en un partido para postular, pero desistí de ir a las elecciones, porque creo que mi labor está afuera. Mi labor está haciendo docencia para todos. Y aquel que me pregunta, yo le respondo. Medios, radios, políticos, todos me preguntan, yo respondo en mi conocimiento y es mi obligación estar informado, ¿no? Entonces, creo que esa es la batalla que yo quiero tener. La batalla cultural para mí es, desde mi perspectiva profesional, poder informar con solvencia sobre determinados temas. José Luis, ¿tú crees que funcionaría un estado de emergencia 24 horas a nivel nacional en este momento? A ver, yo creo en el estado de emergencia, pero no en el estado de emergencia tradicional, como ha estado haciendo equivocadamente la señora Dina Boluarte. No en qué, ¿perdón? Un estado de sitio, dice María. No, el estado de sitio es otra cosa, pero el estado de emergencia es lo que corresponde. Pero ¿cuál es el problema? De que se cree que el estado de emergencia solamente es para sacar a la Fuerza Armada. Eso, si bien es cierto, pero no es eso. ¿Saben para qué es el estado de emergencia? Para que la Policía Nacional, como se han suspendido todos los derechos, ¿no es cierto? Se suspenden una parte de los derechos, derecho a la libertad de tránsito, de inviolabilidad de domicilio, tenga la capacidad de perseguir sin descanso al criminal. Yo viviría feliz en estado de emergencia, porque sé que el policía va a meterse a cualquier parte. En este momento donde no hay estado de emergencia y hay un ministerio público que tiene, entre comillas, el control de la investigación, aunque ya no lo deba tener, por ejemplo, si hay un asaltante que la policía lo está vigilando en Miraflores, cometió un delito, se fue a Chorrillos, cometió otro delito, se fue a Jesús María, cometió otro delito, y se fue a San Juan del Lurigancho, cometió otro delito, y lo capturamos ahí, y le decimos al fiscal todo lo que ha hecho, él va a decir, a mí no me digan, yo solamente respondo por lo de San Juan del Lurigancho. Entonces, pero mire que ha cometido el delito allá, porque no, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al fiscal de allá.
Entonces, ¿qué hacemos? O sea, la burocracia práctica en perjuicio de la solución. Así es. Pero lo he correteado todo el día, sé todos sus delitos, acá lo tengo todos. Sí, está bien, usted puede tener. Vaya, pero, caso por caso, en cada fiscalía, en cada distrito. Así estamos organizados en la fiscalía. ¿Qué hacemos? Esa es una realidad lamentable, ¿no? Entonces, para eso yo decía, el estado de emergencia sirve no para que la población cierre, para sacar a las Fuerzas Armadas. No me sacas a la Fuerza Armada. Declárame el estado de emergencia para suspender las garantías, para poderlo corretear, perseguirlo sin descanso, respirarle en la nuca, ¿no es cierto? Porque lo que ustedes quieren es eficacia. Pero ya, si voy a tener un fiscal que me dice acá sí, más allá no, y al otro lado no, y dependo de lo que él diga, entonces estoy frito. Entonces, ¿qué hacen? Sacan a las Fuerzas Armadas. La gente se asusta, pues. Cierran los negocios, no, estado de emergencia, no. El estado de emergencia debe tener, un nuevo concepto dentro de la ley misma, o sea, no hay que cambiar la ley. Que sea estado de emergencia. Está bien, pero no saquemos a la Fuerza Armada. O la sacamos para determinadas cosas. ¿No? Les pedimos para determinadas cosas, pero potenciamos a la policía para que haga su trabajo. Para que no haya necesitamos jurisdicción. para potenciar a la policía, José Luis? Sí, necesitan chalecos, El otro día escuchaba que la cantidad de efectivos que entra es la misma que sale. Bueno, nosotros tenemos un aproximado de 140.000 policías. Hay un déficit de aproximadamente 60.000 policías para estar más o menos. Pero acá hay una cosa importantísima. Es una policía que está bien desprestigiada por sus actos de corrupción. Eso es cierto. Y es duro incluso reconocerlo. Sin embargo, la Policía Nacional es la única institución pública y privada, la única, que está haciendo un acto higiénico al interior de su organización. Porque los ubica, los detecta, los sigue, les hace documentos con fiscalía, los detiene, los investiga, o sea, los captura, los investiga y los manda a la cárcel. Nómbrenme ustedes aquí una entidad que haga lo mismo. Una, pública o privada. Ninguna. Entonces, ¿tenemos un problema? Claro que sí, un problema de corrupción. Y hay que eliminar ese problema de corrupción. Pero los demás, ¿qué están haciendo contra la corrupción? ¿Están limpiándose? ¿Están haciendo un acto higiénico institucionalmente? Entonces, esto nos tiene que llamar la atención. Nosotros somos un ejemplo. Sí, muy feo que seamos una de las organizaciones con mucha corrupción, está bien, pero somos los únicos que estamos haciendo ese acto higiénico. Ustedes van a ver más policías detenidos y encarcelados. Doloroso, pero necesario. Y eso va a continuar. Bueno, muchas gracias, señor José Luis. Ha sido un honor tenerlo en el programa y que nos dé lecciones sobre ciencia, sobre todo, ¿no? Y cómo también el discurso no nos lo podemos comprar y también cómo hay cosas detrás que hay que entender, digamos, como ciudadanos reflexivos, dispuestos a encontrar las verdades y ponerlas a disposición de las personas, de los ciudadanos de a pie, que no necesariamente tienen acceso a esa información porque consumen solamente, digamos, entretenimiento, como vamos a llegar a la conclusión, o también señal abierta que a veces está sesgada, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, llevemos buena información para todos. Muchas gracias también por tus preguntas. Muchas gracias, José Luis, por tu participación. Realmente toca fortalecer a nuestras familias, fortalecer a nuestra juventud. Y bueno, ahí con gusto estaremos conversando para continuar con el trabajo que hemos venido haciendo, porque creo que toca, ¿no? Es la tarea. Así es, yo les agradezco mucho a ustedes. Yo lamento mucho no haber podido estar con ustedes. Estoy con una súper gripe. Ya estoy con 30 y tantos de fiebre en este momento. Ya sé que me voy a curarme un rato. Pero les prometo en algún momento visitarlos para hablar de estos y otros temas más, o ampliar en algunos temas que necesiten. Muchísimas gracias.